Cuando el evangelio, hermano, se predica, para que realmente el pecador pueda ver que realmente son buenas noticias, uno tiene que hacerle ver que está en un grave peligro, en un peligro inminente, que hay un juicio, que hay una condenación, que está en graves problemas la persona, hermano, que está en graves problemas. Y de ahí usted le da la esperanza del evangelio. Es ahí cuando toma sentido el evangelio, cuando la persona escucha y se siente que se está siendo sofocado. Dice, eso es tremendo, eso es la ira. Cuando tú me hablas de la ira de Dios, pero cuando tú le dices, pero tengo buena noticia, porque el evangelio eso es buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que tú no tienes que ir a ese lugar, tú no tienes que recibir la ira de Dios eternamente. Dios, a través de su Hijo, nos ha dado vida eterna, nos ha regalado vida eterna a través de la fe. De modo que si tú vienes a Jesucristo en fe y arrepentimiento, tú recibes el regalo de la vida eterna. Entonces, eso sí es una buena noticia. Es una buena noticia. Cuando tú le das todo lo malo, y entonces usted dice, pero, el pero, hermano, marca la diferencia. El pero es el que quiebra todo aquello, la dirección de algo que iba apuntando. Usted ve una flecha que va apuntando y el pero, cuando dice pero, es como si usted le cortara mitad de esa flecha y la flecha toma otra dirección. El pero cambia la historia de las cosas. Cuando usted lee la escritura, hermano, nunca olvide el contexto. Porque usted se encierra leyendo una parte, si lo dice la escritura, mira lo que nos está diciendo. Y usted se puede asustar y dice, momento, fíjate si es para ti o es para el incrédulo, ¿para quién está refiriendo esa palabra? Entonces tú sigue leyendo y llega el apóstol Pablo, por ejemplo en Hebreos, Pablo dice, pero nosotros, entonces ya le trae un alivio, pero, el pero cambia todo. Pero nosotros nos hemos puesto, no somos de los que retroceden, sino de los que permanecen para vida. Eso ya cambió la diferencia, hizo la diferencia, tomó un rumbo diferente de lo que apuntaba a ser. Ahora, cuando el evangelio es predicado, hermano, primeramente predíquele al pecador, al impío, la tragedia, el problema en que se encuentra. Por eso es que, hermano, yo nunca estaré de acuerdo en un mensaje de evangelio sumamente emotivo, bonito y acomodado a la sociedad. Yo sé que las iglesias, y nosotros somos iglesias que realizamos actividades aquí y allá, a veces se nos hace cómodo según la audiencia, ¿verdad? Según la audiencia, llegamos y predicamos un evangelio donde no le hablamos al pecador de su peligro inminente que se encuentra, sino que directamente vamos a hablarle de cosas. Mira, Cristo tiene esperanza, quiere darte esperanza. Usted acérquese a una iglesia, por favor. Mire, Dios quiere darte una familia bonita. Dios quiere que prosperes en tu trabajo. Dios quiere que dejes el vicio. Dios quiere esto. Dios te quiere hacer una persona más buena. Hermano, en realidad eso no es lo que estamos llamados a predicar. Eso no es, eso sería más bien un mensaje como de Alcohólicos Anónimos o cualquier otro grupo. Que damos un mensaje moralista. Es un error que mayormente caemos en las iglesias, que damos un mensaje demasiado moralista. Llegamos al impío, al incrédulo, al católico, al religioso que sea, y le empezamos a hablar de moralidad. Y le empezamos a decir, venga Dios quiere cambiar su vida, Dios quiere que deje de tomar. Claro que Dios quiere que deje de tomar, pero eso son consecuencias después que Dios le ha salvado. Obviamente que va a ocurrir eso. Usted cuando viene a Cristo va a dejar de tomar y va a hacer ese tipo de cosas. Pero mayormente predicamos moralismo. La moral, que dejen de hacer esas cosas malas para que hagan cosas buenas. Y no es lo que estamos llamados a predicar. Cuando la palabra en el libro de Romanos empieza hablando del evangelio, que es que Pablo está puesto, apartado para el evangelio de Dios, dijimos que el evangelio son buenas noticias, pero no pueden sonar ni relucir las buenas noticias cuando previamente usted no le pinta ese cuadro tenebroso al impío. Nos dice, hermano, ¿y hay un soporte bíblico para lo que usted está diciendo? Bueno, vamos a ir leyendo el libro de Romanos y vea cómo entra Pablo en materia cuando habla del evangelio. Él no empieza con las buenas noticias, cosas bonitas. Él empieza a describir un cuadro, hermano, en los primeros capítulos de Romanos, horrible, hermano.
una cosa horrenda que pone al pecador a temblar. Y luego después Pablo empieza a hablar de la fe, empieza a hablar de las buenas noticias, pero Pablo les explica un cuadro, hermano, muy tenebroso para el pecador. Y usted y yo no podemos evadir esa realidad. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, primeramente haciéndole ver al pecador su condición, qué es lo que él es delante de Dios, que la ira de Dios está sobre él. A lo mejor no le va a gustar, a lo mejor, escucha, a lo mejor a él sí le gusta, o sí lo impacta. A veces entre los propios hermanos va a ser que no, hermano, no prediques así, se escucha muy fuerte, se va a asustar, él no va a querer venir a la iglesia. Mejor háblale de que Cristo le quiere dar una esperanza, que Cristo le quiere cambiar su vida, que Cristo le quiere ayudar en su familia, que quiere que su matrimonio se restablezca. Sí, Cristo quiere todas esas cosas, pero antes que nada Cristo quiere que vengan a hacer en fe y arrepentimiento, y para eso tienes que ser confrontado con la realidad del Evangelio. Saluda a los hermanos y empieza a entrar en asuntos de doctrina. ¿Y cómo pinta el cuadro Pablo? Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Okay. Pablo era un hombre que había padecido mucho, había sido apaleado, ridiculizado, rechazado, causaba mucha desconfianza entre muchos hermanos, no lo aceptaban fácilmente porque había perseguido a la iglesia, tenían mucha desconfianza si Pablo realmente se había convertido, si no era un espía, si Pablo se le debía creer lo que comentaba, o lo que escribía, lo que predicaba. De hecho, Pablo tuvo muchos enemigos en ese tiempo, hermano, muchos enemigos, falsos hermanos que se levantaban en las iglesias. Hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, hermano, existen enemigos que rechazan las cartas paulinas. Mayormente las iglesias de corte sabático no toman en cuenta las cartas paulinas, y dicen que el apostolado de Pablo es falso. Ellos dicen que las supuestas revelaciones que Pablo tuvo no son verdaderas. Entonces ellos creen que hay que seguir guardando la ley, que hay que seguir guardando el sábado, ¿okay? Así que, como eso choca con la doctrina que nos enseña el apóstol Pablo, ellos rechazan a Pablo, todos los escritos de Pablo. Ahora, pero Pablo, a pesar de recibir tanta ridiculización en ese tiempo, golpes, azotes, rechazo continuo por todos lados, él no se avergonzaba del Evangelio. Pero hay una razón por la cual Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque, dice, esta es la razón, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A ver, ¿cómo es eso de que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Hermano, la única forma de que un ser humano se pueda salvar es a través de la predicación del Evangelio. Claro que quedan exentos los niños que no pueden entender el Evangelio, pero aquel que entiende, hermano, que puede discernir entre el bien y el mal, su única forma de ser salvo en este tiempo es a través de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿por qué el Evangelio es poder de Dios para salvación? Cuando nosotros, hermanos, predicamos el Evangelio, cuando el impío escucha el Evangelio de Jesucristo, hay un poder de Dios trabajando en el espíritu de esa persona, generando vida en él. Y por causa de la fe, hermano, que llega a depositar esa persona en Jesucristo, se manifiesta la salvación. Y es un milagro lo que realmente ocurre, hermano. El milagro de la salvación. Por eso es que nosotros, hermanos, no debemos suprimir el Evangelio de ninguna manera. Nosotros no solamente llegamos a los pies de Cristo por el Evangelio. No es que nosotros ya pasamos por ahí y ya no necesitamos el Evangelio. Ahora dediquémonos a hacer conferencias, por ejemplo, de cómo ser buenas amas de casa, cómo tener la casa limpia, cómo tener una vida nutricional muy bonita, cómo, por ejemplo, manejar bien las finanzas. Eso es lo que mayormente las iglesias quieren ocupar. Conferencias sobre esto, conferencias sobre aquello, todo tipo de temas de la vida cotidiana.
Entonces ven como, no, pues el Evangelio, nosotros ya pasamos por el Evangelio, ya creímos en el Evangelio, ya estamos en el Evangelio. Y no es así, hermano. Llegamos por el Evangelio y nosotros continuamos en el Evangelio. Continuamos, hermano, absorbiendo, comiendo, llenándonos del constante Evangelio. Por eso es que apropiadamente o propiamente se nos puede llamar evangélicos, ¿sí? Porque somos evangélicos, porque estamos arraigados y fundados sobre el Evangelio, en el poder de Dios. Cuando usted predica, hermano, tenemos que limitarnos a predicar tan solo el Evangelio y no más que otra cosa que el Evangelio. Y si el Evangelio son buenas noticias, tenemos que predicar a Cristo, a Cristo, a Cristo. Cristo no puede salirse, hermanos, de nuestros cantos. Cristo no puede salirse de nuestras enseñanzas. No podemos tirarnos horas de conferencias, horas de clases, sin tener que apuntar a la persona de Jesucristo. Si nosotros dejamos de apuntar a la persona de Jesucristo en nuestras enseñanzas, nosotros ya no estamos predicando el Evangelio. Ya no estamos predicando el Evangelio. Hablamos de cualquier otra cosa, pero no de la obra redentora de Cristo. El teólogo Sugel Michelin, que es un hombre dominicano, o sea, mucho de la palabra, él, por ejemplo, pone unos ejemplos muy prácticos. El Evangelio, hermano, está incrustado, debe estar incrustado en todo lugar. Si vamos a hablar del matrimonio, él dice, tenemos que mencionar y relacionarlo con el Evangelio como la Escritura nos enseña. ¿Cómo? Maridos, dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Ve? Ahí está otra vez el Evangelio, ahí está Cristo otra vez, la relación de Cristo con la iglesia. Y cuando habla de las ofrendas, habla de Cristo que siendo rico se hizo pobre, vuelve a meter a Cristo. Nosotros, tiene que ser así, no podemos sacar a Cristo de nuestras reuniones, de nuestras conferencias, de nuestras predicaciones, ya sea nuestra enseñanza aquí el miércoles, las enseñanzas del domingo. No podemos nosotros darnos el gran lujo de hablar de cosas cotidianas de la vida, de nutrición, de sociología, de psicología, de historia, yo no sé de qué temas, hermano. El problema es, hermano, que hay tanta sutileza, hermano, que nosotros podemos caer fácilmente en tomar un púlpito y hablar de todo menos del Evangelio de Jesucristo. Ahora la pregunta que viene aquí es, ¿cómo es que vamos a tener conversiones en las personas si las personas están escuchando el Evangelio de Jesucristo? Dar mensajes emotivos, dar mensajes muy bonitos, mensajes llenos de coraje, de fervor, no significa que es Evangelio. Eso no es Evangelio. Nosotros necesitamos predicar de la obra de Cristo, de su amor de Cristo, de su sacrificio, su muerte por nosotros, qué hizo por nosotros en su muerte, qué espera Él de nosotros. Relacionarnos continuamente con el Evangelio. El Evangelio tiene que ser parte de nuestra vida todo el tiempo. El apóstol dice que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. Poder para salvarnos y poder para mantenernos en salvación. No podemos, hermanos, quitarnos del Evangelio. Tenemos que vivir el Evangelio, predicar el Evangelio. Qué triste cuando tenemos reuniones nosotros, ya sea sociales, lo que sea, y cuando hablamos de temas espirituales, hacemos de todo, hermano. A veces hablamos más de nosotros mismos que del propio Cristo. Mire, yo no digo que sea malo, por ejemplo, que hablemos de nuestro testimonio personal, ¿ok? Pero escuchen, el testimonio personal, hermano, no es más importante que el testimonio del Evangelio de Cristo. Una persona, Dios lo rescató de la basura, de lo peor, y hoy es un siervo de Cristo. Entonces ahí lo trae a la iglesia, llevándolo a pasear por todas las iglesias de la ciudad y ya se mandó a otros estados, y no es otra cosa más que hablar de su testimonio. Su testimonio, su testimonio, su testimonio, su testimonio. ¿Dónde Cristo nos sacó? Tu testimonio. Y todo el tiempo su testimonio. Hay una iglesia en Dallas que en ese tiempo veía mucho sus videos, recién cuando me convertí. Esa iglesia no es otra cosa más que traer predicadores invitados. Si es famoso, ahí lo tiene. Y si conoce un fulano que allá en Nicaragua el Señor lo salvó, bueno, trae ese para que cuente su testimonio. Hoy también que lo salvó de la homosexualidad, ahora es hombre, tráelo para que cuente su testimonio. Y tiene la iglesia constantemente de hombres contando testimonio. Ahí hay que poder, las cosas tienen que ser balanceadas. El testimonio personal de lo que Cristo le sacó no es más importante que el anuncio del propio Evangelio de Jesucristo.
estaríamos reemplazando el Evangelio, el mensaje del Evangelio, por nuestro testimonio. No podemos nosotros, hermanos, suplantar el Evangelio por otras cosas. ¿Por qué? Porque es bonito que la gente sepa que Dios me sanó de esto o me salvó de aquello. Pero en realidad no es de escuchar eso como la persona adquiere la fe salvadora. ¿Okay? Puede ser que a la persona le parezca muy bien eso, puede ser que le dé gracias a Dios por eso, pero la única forma que la persona va a adquirir fe salvadora es cuando escucha el Evangelio de lo que Cristo, Dios el Padre, hizo por nosotros a través de su Hijo, y que representa para nosotros la muerte de Cristo. Y que si no me arrepiento, que si no recibo el regalo de la vida eterna, que si no vengo al Hijo, que si no recibo el mensaje de salvación que el Hijo me trae, que yo me tengo que atender a las consecuencias porque voy camino al infierno. Pero si yo vengo en arrepentimiento y fe, yo me apropio de la vida eterna. Si yo no predico eso, yo no estoy predicando el Evangelio. Y hay mucha gente que es triste, que tiene años en las iglesias y no conoce el Evangelio. Eso es lo más catastrófico. Que son buenos en muchos temas, son buenísimos, pero lo principal del Evangelio aún no lo conocen. Es más, cuando se sale a predicar, hermano, decimos, vamos a ir a predicar, y no tenemos cuidadosos nosotros, hermano, mucho cuidado. Cuando decimos vamos a predicar, vamos a evangelizar, tenemos que asegurarnos que vamos a predicar el Evangelio. Y nosotros a veces vamos y lo hemos hecho nosotros. Vamos a preguntar a la gente si tiene una necesidad por la cual podemos orar por ellos. ¿Es malo que hagamos eso? No es malo. Pero no era más importante que hubiéramos apartado un tiempo de alguna manera y comunicarle el mensaje del Evangelio, porque es la única forma que va a tener salvación para la vida eterna. Pero hay sutilezas que a veces nos incrustan entre nosotros, y a veces lo que es bueno lo usamos para que suplante lo que es más importante. Vamos a evangelizar a un parque, hacemos lo mismo. Y pocas veces realmente entramos en materia. Dice, hermano, dame un ejemplo más claro. ¿Cómo que en materia? Sí, quiero compartir contigo. ¿Cómo te llamas, no, fulano? Mira, Dios es bueno y Dios es justo. Dios es el juez justo. Llegará el día en que Él juzgará a todo el mundo. Juzgará a cada persona. Y sabe que el día que tú estés parado delante de Él, Él te va a juzgar. Y tú eres descendiente de Adán y Eva. No se puede decirle muchas palabras, hermano. Yo se lo estoy poniendo de esta forma. Pero si usted no se arrepiente y cree en Jesucristo, usted va a ir al infierno. Ahora, Cristo se entregó por nosotros, derramó su sangre, el Padre derramó su vida sobre Él, para que nosotros no tengamos que ir a ese lugar. Si usted cree en Jesucristo, y usted lo lleva por el Evangelio, y llega al punto en que la persona solamente tiene dos opciones: o rechaza del todo a Cristo, o recibe el regalo de la vida eterna para salvarse. Y no es que después que esa persona pasó por eso, hermano, la persona debe entrar a la iglesia a ocuparse de otras cosas en la iglesia. El Evangelio sigue siendo parte de su vida por todo el tiempo que el Señor le permita vivir aquí. El Evangelio, hermano, es poder de Dios, poder para salvarnos, poder para nuestras propias vidas. El Evangelio tiene que estar presente en nosotros. Somos evangélicos, hermano. No podemos dejar de predicar el Evangelio. El problema es que nosotros mayormente hemos caído en estos tiempos, es que hemos dejado de creer en muchas iglesias que el Evangelio es necesario para nosotros. Entonces, como que ya no considera necesaria la iglesia estar predicando de Cristo, su sacrificio y su relación con la iglesia, sino que hay una gran variedad de temas. Usted se mete a internet, usted ve a tal ciudad, o si usted viaja por el 40 no sé dónde, ve anuncios del congreso de mujeres en tal ciudad, de tal a tal, de tal mes, y temas a tratar. Por ejemplo, vi un video en internet donde la mujer esta que está en una conferencia de mujeres a nivel nacional, dice la mujer, quiérase a sí misma, ámese a sí misma, póngase crema aquí, acá, hable con esa parte del cuerpo que no le gusta. ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué será? Sus mejillas, trátelas bien, mire, dedícale una semana a sus mejillas, tóquelas, hable, dígale, póngale crema, talquela, dígale, reconcíliese con esa parte de su cuerpo
que no se lleva usted muy bien. Y así dedíquele una semana. Hermano, tonterías. ¿Cómo vas a pagar usted $70 para un congreso a escuchar, hermano? Tonterías. Hermano, eso no es evangelio, y de eso estamos súper atascadísimos ya. Nosotros tenemos que, hermano, ¿sabes qué tenemos que hacer? Retroceder a la senda antigua, al verdadero evangelio, al evangelio que nos exalta a Cristo y después otra vez a Cristo. En una iglesia, hermano, donde Cristo no es exaltado, donde su palabra no es predicada y todo apunta a dar la gloria a Él, algo está mal. Pablo dice que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Usted predica el evangelio, la persona viene en arrepentimiento ahí. Yo creo, dice, yo creo en ese Cristo que predica, lo creo. Yo no logro entender una cosa, hermano. ¿Cómo es que un ministro puede dar un mensaje en una iglesia donde no menciona el evangelio y al último hago un llamado al arrepentimiento? Bueno, pero ¿de qué se va a arrepentir si no le basta el evangelio? ¿De qué se va a arrepentir si aún no le han comunicado el evangelio? Tema que vaya usted a hablar, hermano, tiene que relacionarlo con el evangelio, con la muerte de Cristo, con nosotros, con nuestro pecado, con nuestra necesidad de arrepentimiento y fe en la obra de Jesucristo. ¿Qué va a hablar usted? ¿Va a hablar del matrimonio? Relaciónalo con eso. ¿Va a hablar de la finanza? Relaciónalo con eso. Y meta el evangelio. Y después haga un llamado al arrepentimiento. Y cuando la persona haya escuchado el evangelio, puede venir al arrepentimiento. Porque si no hace eso, cuando usted haga el llamado, sí van a venir gente. Escuche, pero no en arrepentimiento y fe. Van a venir porque así, yo quiero ese Cristo. Tengo 5 años con mi negocio que no arranca bien, pero ahora yo decreto, ahora yo confieso, ahora yo creo que mi negocio va a salir adelante. Yo quiero ese Cristo. Y si tienes 2 o 3 Cristos esos, dámelo que me los llevo también. Quiero ese Cristo. Entonces, sí viene al frente. Y después, ¿qué pasa? Viene a la iglesia. Y usted dice, gloria a Dios al hermanito, Dios lo bendiga. Parte de la familia de Dios. Bueno, para tu opinión, sí. Parte de la iglesia, de la casa de Dios, de la familia de Dios. Pero para Dios todavía no conoce el evangelio. No sabe que la ira de Dios está en él. No sabe ni qué es la ira de Dios. No sabe ni por qué Cristo murió en la cruz. Dios no lo sabe. Entonces, el evangelio aún no se ha predicado a esa persona. No se le ha quitado la venda de los ojos. ¿Y qué pasa? Tiempecito después ya tiene un ministerio. Ya tiene un ministerio musical porque él allá en el mundo le daba la guitarra. ¿Ok? Y resulta que tiene un buen talento. Y de ese buen talento ya vende disco a los 5 años. Y después ya subió, ya escaló, ya no está en esta iglesia, está en otra iglesia, ya en la Expo de Miami ya aparece. Y ya vende CDs. Y tiene un reggaetón donde se pelea con otro reggaetonero porque yo sí sé cantar, yo soy un rapero porque... Ya está. Y el hermano, no, yo ya vine a Cristo hace tiempo, si yo ya vine. En tal iglesia ahí me convertí. ¿Te convertiste? No, fue un mensaje motivacional, veniste y buscaste ese Cristo que te iba a dar ese tipo de fama y reconocimiento y prosperidad, y parece que lo estás logrando. Has avanzado mucho en lo que buscabas, pero parece que el evangelio no lo has conocido. A mí me asusta, hermano, cuando salimos a predicar el evangelio y no predicamos el evangelio. Y me asusta también otra cosa, que los hermanos no sepan predicar el evangelio. La iglesia da talleres, todas las iglesias, y es necesario que tengamos talleres, pero el más importante primeramente es el evangelio. ¿Entiende usted el evangelio? Si aquí toda la congregación dice lo que estamos presentes, hermanos, queremos dentro de un mes salir todos a evangelizar, ok, primeramente de que nada, tenemos que asegurarnos, hermana acá, hermana allá, hermano acá, ¿sabe usted lo que es el evangelio? ¿Lo conoce? ¿Lo vive el evangelio? Explíqueme, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué le va a hacer a predicar allá? Puede usted otra vez hacer lo que dije hace rato. Va a ir, le va a tocar la puerta a una persona, y si la persona le concede 1 hora y media para escucharlo, no va a hacer otra cosa que hablarle usted mismo. Dios me sanó un día de un dolor que tenía aquí. Después un día me sanó y me dolía el dedo gordo y también Dios me lo sanó. Y un día yo estaba en tal lugar y yo le pedí a Dios y me dio esto. Y yo le pedí a Dios y me dio esto. Y luego yo estaba en una tienda y yo le pedí y Dios me respondió. La gente escucha.
gracias por el tiempo, cuando quiera venga a la iglesia. O si usted todavía más osado, dice, ¿quiere repetir una oración después de mí para aceptar a Cristo? Y a la persona se le hace muy cool eso. Como que se le hace muy desagradable decirle a la persona, no, yo sé Cristo, no, nada que ver con ese Cristo. No, si quiere hacer la oración. Y la va a hacer, lo más seguro. A lo mejor viene a la iglesia, a lo mejor no viene. Pero usted viene y trae un reporte y dice, 3 se entregaron a Cristo. Y le hago la pregunta, ¿de verdad 3 se entregaron a Cristo? ¿Pero de qué le hablaste? Le hablé de mi testimonio, de mi poderoso testimonio. No, hermano, tienes que hablarle testimonio de Cristo. De Cristo, y a este, como dice Pablo, que no predicaba otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque en la crucifixión de Cristo, en su muerte, está nuestra esperanza de vida. Y si nosotros no predicamos esto, ya no sabemos mucho del Evangelio, hermano. Ahora, usted no tiene que ser perfecto para predicar allá el Evangelio. Todos los que estamos aquí, que somos redimidos y que hemos sido lavados en Cristo, debemos ir a predicar el Evangelio, pero es necesario que prediquemos el Evangelio, porque dice el apóstol Pablo que es poder de Dios para salvación. Entonces, si no se predica el Evangelio, no hay conversión. Chuck Livares dice que donde no se predica, en la iglesia donde no se predica el verdadero Evangelio, no hay verdaderas conversiones. Y yo sí lo creo, eso es ciertísimo, no hay verdadera conversión. Yo dije un día aquí, hermano, yo lo vuelvo a repetir, yo no creo que todas las personas que yo conozco de árbol de vida son salvas. Yo no lo creo. Yo no lo creo. De todo tipo de personas yo veo. Yo veo que algunas personas, por ejemplo, no conocen el Evangelio y tienen ya tiempo en la iglesia, pero no conocen el Evangelio. En realidad no saben qué es el Evangelio todavía. Entonces, ¿pero qué conocen? Bueno, conoce religión, y mucha religión. Y nosotros venimos de la religión. De allá venimos, practicamos mucha religión, le damos vuelta al rosario, contábamos las cadenitas y no sabíamos qué significaba, pero lo practicábamos. Y hay muchos que simplemente lo que hicieron fue cambiarse de una religión a otra. Es todo lo que hicieron. Hermano, ¿pero por qué hace eso usted? Pues no sé, yo no sé qué significa. No sé por qué lo hago. Entonces usted está como cuando era católico. Le daba vuelta al rosario, no sabía qué era. Bueno, sí me dijeron que cada significaba tal cosa, pero ellos también hacían la primera comunión, la confirmación y un montón de cosas, de los rituales. Y también acá en la iglesia ahora hacemos otro tipo de rituales, pero ahora evangélicos, pero aún sin entenderlos. Entonces salimos a predicar y acarreamos adeptos iguales a nosotros, que vienen a practicar cosas que tampoco no las entienden. Entonces, ¿conocemos realmente el Evangelio? ¿Cómo sabe que usted está en el Evangelio? Es una pregunta. ¿Cómo sabe que usted está en el Evangelio? ¿Cómo sabe usted, hermano, para empezar, que usted está en la fe verdadera? ¿Cómo le dice usted al impío, al pecador? ¿Cómo usted le dice allá afuera, al que no viene a la iglesia, al que no cree, al ateo, que usted tiene la verdad? Yo simplemente yo creo que tengo la verdad. Y yo te respeto tu fe. Yo te respeto a ti, respétame la mía, ¿ok? Yo creo que tengo la verdad, tú crees que tienes la verdad, así estamos bien. No, así no es, hermano. Si usted cree en Cristo, usted tiene la única verdad que existe. Es la única. No hay tal cosa de que yo te respeto tu fe, tú respétame la mía. Ya me imagino yo al apóstol. Ay, no, griegos, yo a ustedes les respeto su fe, pero respétenme la mía también, no discriminen, ¿ok? Yo respeto toda su fe y la mía no. Pablo y Pedro y Santiago y todos dijeron lo que tenían que hacer. La única verdad, exaltando a Jesucristo sobre todas las cosas. ¿Por qué me detengo tanto en esto, hermano? Porque si no entendemos, hermano, que el Evangelio de Dios es poder para la salvación, vamos a seguir haciendo un montón de cosas en la iglesia, llenando un calendario de cosas, de mensajes emotivos, de mensajes muy bonitos, hermano, cabe de todo. La iglesia quiere, allá hubo un pastor que dio una serie de ¿qué? Jorge se llama de sexología, ¿no? Dio una serie completa de puro sexo a la iglesia, perdiendo tiempo en cosas que no tienen nada que ver, hermano. Y temas así, hermano, talleres en la iglesia para no sé qué cosas, un montón de talleres. Necesitamos nosotros entender, hermano, lo que es el Evangelio. Si el Evangelio son buenas nuevas, no pueden verse el Evangelio como buenas nuevas si previamente usted no le predica al impío que la ira de Dios está sobre él y que Dios está irado con él. Y no le diga, hermano, por favor, no le diga al impío o al incrédulo, Dios te ama, pero aborrece tu pecado.
Eso le hace sentir muy bien al pecador. Dios te ama a ti, no más que aborrece tu pecado. Pero resulta, hermano, que ese tipo de cosas suenan muy bonitas, pero la Biblia no nos enseña. No dice la Biblia en ningún lugar que Él ama al impío. Dice todo lo opuesto, que Dios está irado con el impío todos los días. Todos los días está irado con el impío. Entonces nosotros tenemos un mensaje tan diluido, tan aguado, tan flojo, que aún en las propias iglesias nos resulta difícil tener que predicar el evangelio de forma directa, porque todo el mundo termina ofendido. Y cuando venimos a predicar lo mismo, y la gente no se nos convierte. Entonces, como la gente no se convierte, porque ya muchas iglesias no creen que el evangelio es poder de Dios, entonces hay que predicar lo que ellos quieren, pues hay que predicar un evangelio que se adapte a ellos. Y hay muchos temas variados por los cuales hablar. Una vez que el evangelio es tan aceptado por el mundo, hermano, créanme, y esto es peligroso. Una vez que el evangelio es tan aceptado por el mundo y aplaudido y premiado y encuentra tanta cabida en el mundo, lo más seguro que eso ya no es evangelio. Y usted tiene que huir de ese tipo de evangelio. Si usted verdaderamente teme a Dios y es hijo de Dios, no puede ser usted parte de ese evangelio. Así le ocurrió a la iglesia de Roma. Se hizo la religión oficial del pueblo. Y los que eran perseguidos, ahora llegaron a ser perseguidores. Ahora los que no se querían hacer cristianos, la religión oficial hizo inquisición al catolicismo, hermano, por aquí, por allá. Inquisiciones por todos lados. Cristianizar. Y así, en ese afán de cristianizar al mundo, fuimos conquistados nosotros, los mexicanos, por los frailes y dominicos que vinieron de España, porque Italia se regó por toda Europa, vinieron los conquistadores terratenientes de España, vinieron a México, derrumbaron los templos a los indios y cristianizaron a la fuerza al indio mexicano. ¿Cuál es tu creencia? Paganos, tumben esto. Los templos mayas, todo se vino abajo y mandó el rey de España a tener un segundo rey en México. Fue en la época del virreinato. La orden que daba el rey en España se cumplía a través del otro rey en México. Y esa fue la época del virreinato. En ese tiempo, hermano, los indios que no tenían ni nombre, recibieron nombre. Porque, por ejemplo, el mexicano se pedía López. ¿Siempre se pedía López? No. Hubo un tiempo que no tenían apellidos. Ellos tenían nombres. ¿Cómo se llama aquel? Este se llama Pluma Chueca, cara de caballo recostado. Y cada uno tenía sus nombres, no tenían apellidos. Pero luego vino el catolicismo a través de los frailes y dominicos. No, estos indios le vamos a cambiar nombres. Tú te llamas Pedro, tú eres Juan, tú eres Esteban, tú eres Santiago. Y todo cristianizó y les impuso la fe católica. Después de ser perseguidos, Roma se convirtió en la religión oficial del pueblo. Mundanalidad. Quisieron cristianizar el mundo por la fuerza. Por la fuerza. Y así es como México llegó a ser el país más católico del mundo después del Vaticano. Después de Italia. Italia es el país más católico del mundo y el segundo es México. Los papas, el país que más aman después de Italia es México. Dicen que México es el brazo derecho del Vaticano. El Papa Juan Pablo II amó tanto a México como ningún otro papa. El cariño que le tiene a México es grande el Vaticano, porque la población, la fe, el fervor católico es gigante. Pero se les impuso el catolicismo. Ahora, estos hombres, hermanos, cuando llegaron en Roma, la iglesia llegó a ser aceptada por el mundo y se hizo la religión oficial del pueblo. Los hombres ya disfrutaban de grandes puestos, ¿verdad? El Papa Pío tal, ¿verdad? La iglesia en Roma ha pasado a través de la historia por muchos lugares muy oscuros, hermano. Ahorita mismo el Vaticano está en una oscuridad tremenda, hermano, tremenda. Benedicto XVI tuvo que renunciar porque los escándalos sexuales ya no los soportaba, porque además encubrió a Maciel en México. Encubrió muchos crímenes sexuales y el Papa Benedicto XVI, dentro de muy pronto puede ser llevado a los cortes y terminar preso. Sería por primera vez en la historia
de la Iglesia Católica que un papa termine en la cárcel. Están en trámite para irlo a llevar a juicio y puede terminar en la cárcel. Cuando Martín Lutero abrió la Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 17 y leyó: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Digo, no, aquí algo está mal con la Iglesia Católica. No. Esto necesita una reforma. Lo que se está predicando no es evangelio. Esto no es como que las reliquias, como que ¿cómo se llaman? Las mandas, no son las mandas, las indulgencias. No, esto no puede ser. Y Martín Lutero fue un hombre tan valiente que se atrevió a enfrentar el catolicismo y cambió la historia y dio origen a la reforma, hermano. Y gracias a esa reforma, aunque Martín Lutero teológicamente, hermano, no estaba correcto en todo, a Martín Lutero le debemos mucho, hermano, mucho. En la etapa de la reforma, hermano, el catolicismo prácticamente se desplomó en Europa y surgieron los anabaptistas, surgieron después la iglesia anglicana, las iglesias luteranas que a día de hoy existen. Muchas denominaciones surgieron que se salieron del catolicismo. Eso fue un acto de Dios, hermano, la reforma. Ahora, eso continuó, hermano. Las denominaciones que salieron, que tenemos iglesias nazarenas, anabaptistas, bueno, se desaparecieron, los puritanos que ya tampoco ya no están, los menonitas, los bautistas, la pentecostal carismática surgió apenas hace poquito más de 100 años, no tiene mucha historia. Hermano, en la reforma se desprendieron todas estas denominaciones y movimientos y son nuestros hermanos en Cristo. Tenemos diferentes opiniones en algunos aspectos, pero son nuestros hermanos, los presbiterianos, los metodistas, los bautistas, los nazarenos, la Iglesia de Dios en Cristo, la Iglesia de Cristo y otras denominaciones que existen en el día. Son nuestros hermanos en Cristo. Pero cuando Lutero leyó este pasaje, dijo: el justo por la fe vivirá. ¿Por qué por la fe, hermano? ¿Por qué por la fe? Es la única forma en que nosotros nos podemos apropiar de la vida eterna. Pero la pregunta es, ¿pero fe en qué? Pues, ¿en qué? No es que, si yo soy un hombre de fe, yo le tengo fe a todo. No es la fe a la que el apóstol se refiere. Por ejemplo, mire, cuando una persona va a salir de viaje, normalmente ora por su viaje, ¿verdad? Y la gente, el mundano lo hace, hermano. El mundano reza, ora cuando va a salir de viaje. Cuando va a aprender un negocio, o cuando, mire, ¿no ha visto usted el pagano? Cuando empieza un negocito del día, la primera monedita que le entra, antes de echarla le hace así, y luego le echa el bote, se persina, o reza, o ora porque tiene un viaje, todo eso. Y esa no es la fe la que está hablando aquí el apóstol. No es una fe que usted dice, bueno, yo me acuerdo de Dios en un momento de necesidad, entonces yo oro a Dios y levanto una oración para darle gracias por el negocio que apenas emprendí, por la nueva casa que compré, por el terrenito que compré, por el maíz que voy a levantar, qué sé yo, hermano. La fe que aquí hablo, hermano, es la fe que usted pone en el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Si usted, hermano, y yo podemos ser muy buenos moralistas, ¿ok? Y en el mundo los hay, hermano, los moralistas, que son incluso más morales que nosotros. Hay gente que es muy disciplinada en su familia, honran a sus padres, son obedientes a sus padres, entre sus hermanos se tratan muy bien y no son ni cristianos, hermano. No son cristianos. ¿Qué más? No se emborrachan, no fuman, son muy educados, no dicen malas palabras, respetan que sus papás están presentes, personas mayores. Hermano, buena cultura, eso se llama moral, son personas moralistas. Usted se acerca con una persona así, que tiene una vida muy recta, muy bien. Él en el fondo cree que el día que muera va a ir al cielo. ¿Por qué? Por todo eso bueno que hace. Entonces, mira, quisiera compartir contigo el Evangelio. No podemos ser salvos por las obras, porque nuestras mejores obras, dice la palabra de Dios, que son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, no hay hombre que pueda ganarse la salvación. Por eso es que Dios derramó su ira sobre su propio Hijo. Como el hombre no puede salvarse, decidió salvarnos a través de la fe en su Hijo. Entonces el moralista dice, no esperes mi tiempo, por favor, tengo cosas más importantes en la vida que se nos están escuchando barrabasadas este día. Yo no soy un hombre malo. Pregúntele aquí a la gente que me conoce, soy un hombre malo. ¡Hey, fulano!
¿Me has visto alguna vez aquí borracho, yo aquí tirado? No, yo nunca he sido borracho. Yo soy un hombre bueno. ¿Verdad que yo soy un hombre muy obediente a mis padres? Sí, así te conocemos. Yo soy un hombre bueno, obediente a mis padres. Ah, pero entonces, ¿no pones tu fe en Jesucristo? ¿No quieres creer en Cristo? Mira, el asunto de religión no es tan importante. Mira, lo más importante es cómo te sientas contigo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hagas el bien a la gente? Hasta se inventan sus dichos. Haz el bien sin mirar a quién. Entonces, en el fondo, cree que puede ser salvo por su moral. Pero el día que muera, esa persona va al infierno. ¿Por qué? Porque no es por obras, es a través de la fe en Jesucristo. Porque por la fe vivirá el justo. Vas a ser justificado solo por poner tu fe en Jesucristo. Ahora, una vez que usted y yo ponemos la fe en Jesucristo, que yo espero que todos los que estamos aquí ya hayamos puesto nuestra fe en Jesucristo, seguimos viviendo y manteniendo esa esperanza de nuestra redención cuando Cristo venga, hermanos, por esa misma fe. Seguimos creyendo que somos salvos por seguir creyendo en esa fe que un día pusimos en Jesucristo, en ese sacrificio que me limpia, que me lava, que me justifica delante del Padre. Y no puede ser que Cristo me justifique, me salve por la fe para entrar a Él, pero ya estando en Él, ya esa fe ya no me cubre, ya ese sacrificio ya no, ahora depende de mí. Ahora yo tengo que cuidar mis pasos, ahora yo tengo que ganarme esto. No, hermano, es por fe y continúa por fe. Es un acto de gracia. Hermano, la justificación que Dios nos ha dado es un estado de gracia en que nos encontramos. Por la fe en Cristo llegamos a ser justificados. Hemos sido declarados justos delante del Padre. Hemos pasado de muerte a vida. Eso es solamente para los que hemos creído en Jesucristo. Porque la ira de Dios, mira lo que habla el apóstol Pablo, ira, tema que no nos gusta hablar mucho a nosotros. ¿Cómo que le vas a hablar al impío de la ira de Dios? Bueno, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas, de modo que no tienen excusa. ¿De qué está hablando, o de qué hablan estos pasajes, hermano? El hombre no tiene excusa para decir que Dios no existe y que Él es un Dios eterno y lleno de poder. Porque con el solo hecho, hermano, de ver la creación a nuestro alrededor, como dice el Salmo 19 o 119, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los propios cielos, hermano, las estrellas y la creación y el orden de las cosas que existen nos habla de la existencia de un Dios. Entonces el hombre